libertad, pecado y gracia. Qué rico estar con ustedes nuevamente en nuestro programa En Cristo Visión, Libertad, Pecado y Gracia. Queridos cristovidentes, seguimos con esta serie de reflexiones, de motivaciones, de oración, porque todo esto lo ponemos en las manos de Dios, para dar algunos elementos para que ustedes puedan tener en el crecimiento personal, en la formación personal, en la formación a los hijos, a los jóvenes, a las nuevas generaciones y en todo lo que tenga que ver con el trabajo de iglesia, con el trabajo de familia y en las mismas empresas o donde ustedes trabajen, un crecimiento personal que tenga unos aspectos muy importantes: la fe y la ciencia. La fe, por un lado, toda la espiritualidad, y la ciencia, por otro lado, todo lo que nos ofrecen las distintas disciplinas que nos ofrece el pensamiento, la investigación, la tecnología y la ciencia, para poder, con las dos realidades integradas, ir respondiendo a un crecimiento de lo que nosotros como católicos ofrecemos a la sociedad. Predicar el Evangelio. Fe y ciencia, Fides et Ratio, es una encíclica que sacó el Papa Juan Pablo II. Fe y razón, fe y ciencia. Esta vez en estos programas la mayoría de las apelaciones que hacemos a la ciencia es con la psicología, la ciencia psicológica. Nos da unos aportes fundamentales, impresionantes, y es una ciencia que ha ido creciendo mucho y que ha ido dando grandes pasos en la investigación sobre el ser humano. Hemos venido viendo en los últimos programas lo que se llaman las necesidades básicas del ser humano. Ya lo he explicado en otros programas, pero en cada programa lo vuelvo a traer para que nos contextualicemos, nos ubiquemos. Necesidades básicas del ser humano, ¿qué significan? Son como elementos definitivos que forman parte de la personalidad. Es como si dijéramos necesidades básicas del mar. Hombre, es una necesidad básica del mar que tenga agua y que tenga cavidad donde repose esta agua. Si fuera un plano, no cabe el agua. Si fuera una hondonada sin agua, no es mar. Entonces necesitamos que tenga esas características. Para que sea mar, tiene que tener agua. Entonces, es una necesidad básica del mar, tener agua. Es de la esencia de sí mismo, es parte de sí. Necesidades básicas del ser humano son aspectos que son fundamentales en la personalidad del hombre. Ya hemos ido ofreciendo varias de ellas. Hemos analizado, por ejemplo, la necesidad del sentirse limitado. No es porque sea bueno eso, sino porque es de la esencia del hombre ser limitado. Primero, porque no es Dios. Es un ser que tiene unos límites. Y además de eso, los límites no necesariamente son malos. El que yo no pueda mirar a través de una pared o dar un brinco de 8 metros, no significa que eso sea un error mío. O el que yo tenga unos alcances de la ciencia, del intelecto, que no me da para más, eso no es error mío, son límites. Pero hay otros límites que sí son errores, que es lo que llamamos, para los que tenemos fe, el pecado, y para los que no tienen fe, lo que llamamos nosotros los errores. Eso también forma parte del ser humano. Es de la esencia del ser humano ser limitado, y es de la esencia del ser humano errar, pecar, equivocarse. Eso es un constitutivo del ser y hay que conocerlo. Por eso hicimos todo un programa sobre lo que llamamos la autoestima baja, es decir, el abasement, el abajamiento, el complejo de inferioridad. Para enfrentarlo, aceptarlo, no dejarse sumir por él y saber que a pesar de que tenemos eso, somos hijos de Dios y tenemos dignidad. Y podemos aceptar nuestros errores y superarlos hasta donde se pueda. Eso fue un programa que hicimos. Una necesidad básica del ser humano es esa,
la limitación. Vimos otro programa, la adquisición, la necesidad de poseer, de tener cosas, de tener materialidades, de tener una casa, un automóvil, un dinero necesario, un trabajo, una pensión, unos bienes, lo que sea para satisfacer las necesidades básicas ya, materiales, físicas. Eso es una necesidad básica del ser humano, eso es de la esencia del ser humano. Lo que pasa es que no podemos convertirla en el objetivo de la vida. El que tenga más vale más y el que tenga menos vale menos. No, son medios para el fin. Eso le dedicamos todo un programa, si recuerdan, sobre la necesidad básica de la adquisición. Hoy nos vamos con otra necesidad básica, que es la autonomía. Que la definición la da la misma palabra en su constitutivo, que nos dice, si vamos a ver lo que es gramatical y en el español, y vamos a ver la acepción de la palabra, auto quiere decir por sí mismo, la persona por sí misma, ella misma sin necesidad de otros. Nomos, norma, camino, legislación, manera de gestarse, de llevarse en la vida. Autonomos, yo mismo pongo mi ley, yo mismo pongo mi norma, yo mismo pongo mi gestión, yo mismo pongo el camino de mi actuar. Eso es autonomía. Heterónomo, heterónomo es la persona que actúa sin normas o normas impuestas por otros, normas que le brindan otros, no ellos. Entonces la persona es heterónoma cuando se rige porque otros han colocado la norma, y es autónoma cuando él mismo se la pone. La autonomía, entonces, es una de las necesidades básicas del ser humano, es una de las esencias del ser humano, ser autónomo, regirse por sí mismo, darse su norma, colocarse su camino normativo en la vida. Esto es importante porque como hijos de Dios, criaturas del gran hacedor del universo que es nuestro Dios, Él nos ha comunicado todos sus atributos infinitos a la imagen y semejanza. No a igualdad porque seríamos todos dioses, a imagen y semejanza. Entonces, el Dios es el autónomo por excelencia, el que se rige por sí mismo, el que rige la historia, la creación por Él, porque es el fuente infinita de todo. Nos comunica a imagen y semejanza esta condición de la autonomía. Autónomo es la persona que como su Dios y como criatura de Él tiene la capacidad de regirse por sí mismo. Pero la autonomía nuestra tiene limitaciones, porque nosotros no somos dioses. El Dios Todopoderoso es el que se rige por sí mismo y rige a todos por sí mismo. A veces los hombres queremos, por esa pretensión que es el pecado original de ser dioses, regirnos totalmente por nosotros mismos, y no solo regirnos a nosotros mismos porque nosotros nos lo queremos hacer y como si fuera lo último, sino regir a los demás por lo que nosotros decimos. Esa es nuestra autonomía, queremos ser dioses. Resulta que ese es el gran pecado original. Para los que tenemos fe lo concebimos, rebelarnos y querer ser dioses, y lo llamamos soberbia, orgullo, lo llamamos autosuficiencia al que no tenga fe, pero es autónomo totalmente. La autonomía es esencia del hombre, es regalo de Dios al hombre, pero no es absoluta. Primero que todo, porque con el Creador yo tengo que regirme por su voluntad, y la voluntad de Dios siempre va a ser buena para mí. Es como el papá y la mamá, al niño le ejercen su voluntad sobre ellos, escogen la leche que debe tomar, le escogen los alimentos que debe ingerir, le escogen la habitación donde debe dormir, le seleccionan el colegio a donde debe asistir, y con todo esto el niño de alguna manera se va rigiendo por lo que los papás le van dando. Poco a poco le van dando más autonomía, pero al inicio no es autónomo, es heterónomo. Entonces él tiene que regirse por lo que los papás le van diciendo porque es lo mejor para él. De esta manera podemos nosotros afirmar que Dios y los papás de nosotros, cuando nos van dando los caminos de acción, no es que nos obligan para mal nuestro, no es que nos hacen daño, no es que nos tienen dominados, sino que escogen lo mejor para nosotros. Y eso es lo que se llama que Dios nos va pedagógicamente preparando para ser autónomos.
Hay personas que no quieren saber de Dios, que se vuelven dioses y no siguen la voluntad de Dios. No olvidemos, un papá y una mamá solo quieren el bien del hijo, no le mandan nada para el mal. Dios, que es infinitamente bueno y nos ama infinitamente, solo quiere nuestro bien. Eso es lo que nosotros llamamos hacer la voluntad de Dios. No es una imposición, Él no nos obliga. Es tan respetuoso que a pesar de que pudiera obligarnos como creador nuestro, nos ofrece su voluntad, que siempre es buena, siempre es salvífica, siempre es para nuestro bien. Él nos conoce, pero el hombre se rebela y no quiere seguir los caminos de Dios y se vuelve tan autónomo que se quiere volver Dios y se equivoca. Cuando el ser humano toma un camino distinto al de Dios, hace su propia voluntad, está condenado a la fatídica consecuencia de su mal. ¿Por qué la droga adicción? ¿Por qué el licor exagerado? ¿Por qué los hogares deshechos? ¿Por qué una sociedad tan materialista? ¿Por qué todo lo que estamos viendo de guerras? ¿Por qué las pandillas juveniles? ¿Por qué la agresividad, la violencia? ¿Por qué la guerra fratricida de nuestro país? ¿Por qué las luchas, los homicidios? ¿Por qué todos los pecados graves que se viven en la sociedad? ¿Por qué una juventud, y no solo la juventud, una generación totalmente perdida y desenfocada? ¿Por qué? Porque el hombre se olvidó de Dios y cree que es Dios y ejerce una autonomía tan exagerada que no solo no hace lo que Dios quiere, sino que hace lo que le da la gana, y eso lo está llevando al egoísmo, a la soberbia, a la codicia. Y esto lo lleva en definitiva a perder el sentido de su vida. Entonces, la autonomía es importante, queridos cristovidentes, es una esencia del ser humano, una necesidad básica del ser humano ser autónomos, es decir, regirse por sus propios principios, ideas, criterios, por sus propias normas. Eso es ser autónomo, pero eso tiene un límite. La autonomía es importante como participación de la autonomía de Dios en nosotros. Y es parte de nuestra autonomía elegir libremente hacer la voluntad de Dios. Como el hijo elige libremente obedecer a sus padres. Y elige libremente que si el papá le dice, no te pases la calle, lo hace para que no lo atropelle un automóvil. No por dominarlo, no por quitarle la libertad, no por considerarlo que no vale, sino porque el niño no está en capacidad de conocer todos los peligros y errores, y entonces se deja llevar de su padre y de su madre. Lo mismo nos pasa con la voluntad de Dios. Él, que es el infinito conocedor de todo, sabe qué es lo bueno, lo mejor, lo malo, lo peor para nosotros. Y no nos impone, nos ofrece su voluntad. Y nosotros, con autonomía, con capacidad de autogestión, aceptamos en libertad la voluntad de Dios. Y por eso le pedimos en el Padre Nuestro todos los días, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad, Señor, que sea hecha todo lo que tú sabes que es lo mejor para nosotros. Y no dejamos de ser autónomos porque libremente aceptemos lo de Dios. ¿Qué sería un error de Dios? Que Él no tiene errores, pero lo suponemos para poder explicar. Obligarnos a hacer su voluntad. Eso sí sería un total atropello al hombre. Él sí que es respetuoso. Nunca nos obliga. Si quieres, si no quieres, no. La prueba es que hay muchos seres humanos que no quieren seguir a Dios. Se olvidan de Él, se apartaron de Él. No quieren saber de nada de sus cosas, ni de sus normas, ni de su evangelio, ni de sus mandamientos, ni de sus principios, ni de su amor. Y viven o contra de Dios, o paralelo a Dios, o de espaldas a Dios. Esas personas, con la soberbia y la codicia que de inmediatamente brotan cuando uno se aparta de Dios, se vuelven dioses para sí y para los demás, y un Dios que no es Dios jugando a ser Dios es lo más fatal que puede haber, porque no tiene ni las capacidades ni las posibilidades.
y sus pretensiones son de tal alcance que hacen un daño muy grande a los demás. Y ahí vienen las guerras, los dominadores, la política mal utilizada, la medicina, el derecho, el sacerdocio, lo que sea mal usado, en vez de servir a los demás, se vuelve para servicio de sí, con un pretexto, entre comillas, de autonomía, que no es más que soberbia, orgullo, autosuficiencia, codicia, lejanía de Dios. La autonomía es importante, Dios nos las comunica, Dios nos la entrega, pero nos la entrega no para que nos volvamos dioses equivocadamente, sino para que la usemos para poder elegir lo bueno. Y la elección de lo bueno me hace autónomo. Y cuando yo elijo, un hijo elige la voluntad de su papá y su mamá para su bien, no por eso deja de ser libre, sigue siendo autónomo ese hijo. Pero no por eso podemos decir que haga lo que quiera siempre. Parte de la autonomía es poder elegir que yo no puedo hacer todo lo que yo quiera. Yo puedo escoger la ley, puedo tomar la Constitución de Colombia, puedo escoger las leyes de mi empresa, las leyes de mi religión y asumirlas libremente y las puedo tomar como si fueran cosa mía. Aunque no son mías, las tomo autónomamente, pero son de mi empresa, son de mi país, son de mi religión, son de Dios. Entonces, autonomía no es hacer lo que yo quiera siempre, ni imponerle a los demás lo que yo quiera. Autonomía es la capacidad que me ha dado Dios de elegir el bien o el mal, y de elegir seguir otras normas que las vuelvo mías, de elegir el decálogo de mi religión, los mandamientos de mi religión, de elegir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de elegir las normas de mi iglesia, de elegir las normas de la empresa donde trabajo, de seguir unos códigos y leyes de mi familia, de unas costumbres, de un respeto ciudadano, de una moral, de una ética. Y puedo ser muy autónomo siguiendo leyes de otros cuando las hago mías y las acepto libre y voluntariamente. Entonces no confundamos autonomía con libertinaje, autonomía con hacer, como decimos popularmente, lo que se me da la gana, autonomía con que nunca haré lo que me manden otros, siempre es lo que yo diga, porque soy una persona inteligente y valiosa. Eso se llama soberbia y orgullo. Autonomía es humildad para aceptar que lo que Dios me pide es lo mejor para mí, porque Él me ama y yo lo amo. Y hacer su voluntad se convierte en mi gran objetivo. ¿A qué vino Jesucristo al mundo? ¿A hacer obras de caridad? Así directamente no. ¿A rezar? Directamente no. ¿A fundar una iglesia? Directamente no. ¿A enseñar? Directamente no. Todo eso lo hizo y es importante. Vino a una sola cosa, a hacer la voluntad del Padre. Si el Padre le hubiera mandado a hacer otra cosa, la hubiera hecho. Si el Padre le hubiera mandado construir un edificio, lo hubiera construido. Si el Padre le hubiera mandado hacer otra religión distinta, la hubiera hecho. Vino a hacer la voluntad del Padre. Y el Padre le mandó nada menos algo que Él no quería, la cruz, entregar su vida para salvarnos. Y Jesús, con autonomía, asume la voluntad del Padre. Miren cómo no quería hacerla por gusto de Él. Padre, pasa de mí este cáliz. ¿Qué quiso decir con eso? No quiero cruz. En Getsemaní, en el huerto de los olivos, nos dice el autor sagrado que hasta sudaba sangre. ¿Cómo sería lo intenso? Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y asumió la voluntad del Padre. Y en la cruz le dice, todo lo he cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero le costaba. Padre, ¿por qué me has abandonado? No era fácil. Entonces la autonomía, queridos hermanos, no es hacer lo que me da la gana, sino hacer la voluntad de Dios y lo que es el bien para mí. Que Dios los bendiga en nuestro programa Libertad, Pecado y Gracia. Reflexionemos sobre estas verdades de diálogo, ciencia, fe, que nos ayudan a buscar qué quiere Dios para nosotros y cómo quiere que seamos felices en la entrega y servicio a los demás, aceptados libremente, autónomamente, no por imposición, sino por elección personal mía. Que Dios los bendiga. Libertad, pecado y gracia. Un crecimiento personal que tenga dos aspectos muy importantes: la fe y la ciencia. La fe, por un lado, toda la espiritualidad, y la ciencia, por otro lado,
todo lo que nos ofrecen las distintas disciplinas que nos ofrece el pensamiento, la investigación, la tecnología y la ciencia, para poder, con las dos realidades integradas, aportes fundamentales, impresionantes, y es una ciencia que ha ido creciendo mucho y que ha ido dando grandes pasos en la investigación sobre el ser humano. Hemos venido viendo en los últimos programas lo que se llaman las necesidades básicas del ser humano. Ya lo he explicado en otros programas, pero en cada programa lo vuelvo a traer para que nos contextualicemos, nos ubiquemos. Necesidades básicas del ser humano, que es libertad, pecado y gracia. Qué rico estar con ustedes nuevamente en nuestro programa En Cristo Visión, Libertad, Pecado y Gracia. Queridos cristovidentes, seguimos con esta serie de reflexiones, de motivaciones, de oración, porque todo esto lo ponemos en las manos de Dios, para dar algunos elementos para que ustedes puedan tener en el crecimiento personal, en la formación personal, en la formación a los hijos, a los jóvenes, a las nuevas generaciones y en todo lo que tenga que ver con el trabajo de iglesia, con el trabajo de familia y en las mismas empresas o donde ustedes trabajen, ir respondiendo a un crecimiento de lo que nosotros como católicos ofrecemos a la sociedad. Predicar el Evangelio. Fe y ciencia, Fides et Ratio, es una encíclica que sacó el Papa Juan Pablo II. Fe y razón, fe y ciencia. Esta vez en estos programas la mayoría de las apelaciones que hacemos a la ciencia es con la psicología, la ciencia psicológica. Nos da unos